el Tato ya te había explicado un poco el tema que estamos desarrollando. Estamos haciendo un artículo de investigación para el curso de Seminario de Urbanismo, eh, que se titula El mercado como condicionante de un distrito, y tomamos el, el caso del mercado de la parada en la Victoria. Ujú. Y haciendo un poco en la revisión de literatura, habíamos tomado varios, si podría decir, términos o como que criterios, y uno de esos criterios fue las centralidades y las no centralidades, ¿no? Ujú. Y uno de los artículos que investigamos es su artículo de la dimensión urbana y las centralidades de Lima Norte, cambios y Ujú. permanencias de la estructura metropolitana, y es donde usted habla sobre cómo los centros urbanos concentran un flujo, ya sea de habitantes, vehículos y bienes que aluden principalmente a actividades económicas, ¿no? Mezclando ya sea servicios públicos y equipamientos también socioculturales. Entonces, en La Victoria, especialmente la zona de Parada, es un lugar y es un lugar con capacidad de ser conocido y utilizado para albergar un gran flujo y una concentración elevada, ya que fue la puerta de Lima Este, o sea, de toda la zona de Lima Este, y que pasaba por el ferrocarril. Entonces era una zona donde había bastante flujo. ¿Y cree usted que la dimensión del mercado en el pasado y en la actualidad tiene relación con esta dimensión urbana que tenía la zona de la Victoria y de la Parada, siendo ya la Victoria y esta zona de la Parada un centro urbano de alto flujo, ya sea comercial, peatonal y hasta sociocultural? Bueno, primero que nada, la noción de distrito nos hace daño para el urbanismo, porque es una definición geopolítica de la administración del espacio urbano en la ciudad de Lima, ¿ya? Que realmente es un problema, no ayuda. Se generaron con la idea de acercar la democracia a los ciudadanos, pero realmente genera problemas. Ya ven, por ejemplo, o sea, en lugar de estar viendo la ciudad en su conjunto, ustedes están pensando en distrito casi como si fuese una ciudad independiente. Eso nos hace daño, porque en realidad, hablar de la parada, estamos hablando de lo que fue el gran centro de abastecimiento de la ciudad de Lima, ya no de Lima Este, de Lima, Lima a secas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de ahí llegaba todos los camiones con productos que venían desde la región de Satipo, de la Amazonía, la región de los Andes centrales, donde está el valle andino más grande del Perú, que es el Valle del Mantaro. Entonces, era el gran espacio de aprovisionamiento por la carretera central. Entonces, a partir de ahí se genera pues una enorme centralidad económica, muy, muy importante. Ahora, pero se mezclan las escalas productivas, porque el nivel del gran mayorista que ocurría, en realidad, ese tipo de centralidad de actividad económica en las ciudades no genera espacios urbanos, ¿ya? Eh, Miren ustedes el ejemplo, si quieren, para no quedarnos en el Perú, el ejemplo de París, cuando Leal, ¿no? Que fue generado como el gran mercado central de París en el siglo XIX, después se dieron cuenta que por la escala colapsaba, no tenía sentido que esté en el centro de la ciudad. Y por eso es que el gran mercado central de París lo sacan a la zona de extramuros, a Rungis. Entonces, que es un escenario que justamente funciona económicamente, pero no genera urbanidad, ¿ya? En el caso nuestro, por eso, o sea, ¿qué tan importante fue la movida santanita? ¿Ya? Entonces, la escala de Santanita es la escala de los grandes mayoristas, pero ustedes van a la zona de Santanita y obviamente eso no genera urbanidad, ¿no? Pero es un movimiento económico importante para la ciudad, por supuesto que sí lo es, ¿ya? Ahora, lo que ha quedado de la parada, entonces tenemos a los comerciantes medios, ¿no? No los más grandes, los medianos, y ahí sí lo que podemos ver es una conjunción de encadenamientos de servicios
que se van generando y oportunidades laborales para la población residente, porque además la parada no solo abastecía de alimentos, sino que además era hacia donde llegaba la gran masa de población migrante que venía de la región central. Hay que recordar que hasta 1950 la región central era probablemente la que más población tenía en el país, ¿ya? Entonces, eso va tomando forma, entonces, ¿no? Entonces, ¿es un centro de actividades muy importante? Sí lo es. ¿Tiene dificultades en términos de su calidad de urbanidad, en términos de diseño, de gestión? Por supuesto que también los tiene. Pero nadie puede discutir que La Parada hoy día, sin el mayorista, sigue siendo un gran centro neurálgico de actividad urbana. Tenemos una segunda pregunta que es, ¿cómo cree usted que la concentración y la superposición de actividades comerciales y de otra tipología afecta la trama urbana de La Parada, siendo una zona sumamente accesible, ya que fue la puerta de ingreso a Lima y también un paradero muy importante en los primeros años del ferrocarril? Bueno, en realidad, La Parada se ha formado sobre un espacio de tejido urbano bastante estrecho, entonces tiene que jugar a las adaptaciones, ¿no? El transporte de mercancía, por ejemplo, cada vez se tiene que reducir el uso de vehículos de gran calado, de carga muy pesada. Probablemente ahí hay que pensar en el diseño de vehículos a tracción tipo triciclos, pero que sepan movilizar productos, ¿no? Entonces, ahí realmente lo que tenemos que ver es un tipo de adaptación al medio que va a tener que ir generándose, ¿no? Porque finalmente el espacio de la actividad económica se posicionó y se adecuó al espacio, a la trama existente. O sea, no, en realidad lo que vemos es que acá son escenarios donde la actividad urbana se impone más allá de las ventajas o desventajas del tejido urbano donde se sitúa. Porque acá, antes que el tejido urbano, lo que se dio prioridad era la localización estratégica, el final de la carretera, el encuentro con la avenida Aviación, con Cárcamo, en fin, o sea, ese tipo de conjunción situó La Parada en una posición estratégica. Y teníamos una tercera pregunta que va un poco con esto que estás respondiendo. Si cree que la ubicación del mercado, que queda en una zona de alto flujo, como estamos mencionando, al concentrar a muchas personas que vienen de otros distritos y hasta regiones, ¿cree usted que la ubicación tenga influencia en la degradación de la zona? O sea, no solo en el mercado en sí, sino en la trama urbana de los alrededores y eso. No, o sea, la ubicación no tiene que ver con la degradación tiene que ver con sobreusos y con falta de mantenimiento. Es eso lo que genera la degradación, ¿no? Y, no, o sea, si uno, acá el tema es que han pasado, ¿qué? Más de 70 años desde que La Parada fue posicionándose y, o sea, las rutas de los grandes camiones o los camiones intermedios han variado poco. Entonces, no veo, en realidad lo ideal ahora es como poco a poco poder generar otras paradas, ¿no? Que abastezcan las otras zonas de Lima. En realidad no tiene sentido ya con la extensión que tiene Lima que la parada sea el destino final de muchos alimentos. O sea, los alimentos que vienen del norte del país tendrían que tener una gran parada en Puente Piedra, por ejemplo, ¿no? Que ya la tienen en alguna manera, pero hay que generar más urbanidad en ese espacio. Y algo parecido tendría que haber en el sur de la ciudad. Y en los mismos que vienen desde el este. Probablemente ver otros escenarios
si bien Santa Anita es el gran centro de acopio, ¿no? Ver desde Santa Anita cómo se distribuyen aquellos espacios medios, ¿no? Para que haya, en realidad necesitamos varias paradas, no una. Mientras haya una, obviamente se va a degradar y vamos a tener ese sobreuso que estamos viviendo. Claro, y me pareció interesante como habías mencionado eso de que hablar del distrito está erróneo, porque nosotros, como tú, hasta nosotros creo que hasta no nos habíamos dado cuenta de que hasta nosotros mismos estamos fragmentando la ciudad en hablar de distritos y no solo a una Lima como una sola. Entonces creo que es un punto importante. Pero creo que, no sé si Paulina o Rafa tengan alguna pregunta. No, o sea, claro, lo que entiendo es que, como, o sea, la respuesta me pareció interesante de que, claro, o sea donde sea que se sitúe el mercado, al final por el gran flujo que este atrae y de personas, de comerciantes y todo, se va a empezar a deteriorar. Entonces, que más que nada es eso, que Lima en general necesita más paradas y y nada, con distintos propósitos, o sea, propósitos, pero para que esté un poco más, o sea, en todo el distrito, no esparcida, no solo en un solo punto, y que todo Claro. se concentre ahí. Ujú. Sí, y como te digo, y bueno, esto además, insisto, o sea, tenemos el tema de los distritos nos hace daño porque incluso cuando estudian, y eso lo veo en todas las universidades donde hay arquitectura y urbanismo, inmediatamente lo primero que sale es sacar diagnósticos en base a la información distrital, ¿ya? Y no nos damos cuenta que eso nos induce a querer dar respuestas dentro del distrito. Y eso funciona cuando estoy en una zona rural o estoy en espacios poco poblados, pero en una metrópoli, o sea, no debería tener tantas atribuciones la gestión distrital. Por ejemplo, el tema del centro de la parada, que lo vaya a gestionar la Victoria es absurdo. O sea, eso lo tiene que gestionar la metrópoli de Lima, ¿no? Y tiene que pensar las localizaciones adecuadas de otras paradas. Imagínense tener que estar negociando distrito por distrito, que si va acá, que si no va allá. Eso es parte del gran obstáculo que tiene la gestión de la ciudad de Lima, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes van en Bogotá, tiene un alcalde, Sao Paulo tiene un alcalde, nosotros tenemos 50 para gestionar Lima Metropolitana, como área metropolitana. 50 de donde son 2 provinciales y 48 creo que son distritales. Es una locura, ¿ya? Entonces, ojalá que cuando ustedes ya sean profesionales, comencemos a estar socavando este poder de los distritos que, como digo, nació con la aspiración de darnos más democracia a los residentes, pero ahora es un gran obstáculo para que Lima funcione como metrópoli. Claro, Claro, de y de hecho, alguna manera, ay, disculpa. no, tranqui, solo iba a decir algo chiquito, que justo eso también lo podemos ver en las ciclovías, que como que leíamos un artículo de eso y que o sea, por ejemplo, Miraflores, todas sus ciclovías están unidas, pero de ahí no puedes cruzar a San Isidro o a Sur. Exacto. Es Es- ridículo, pero es lo que hay. Sí, en cierta manera, este mercado de la parada ha ido pagando como estos primeros intentos de crear un gran punto de comercio y no tener una ciudad planificada. Y ya, como todos sabemos, se ha desplazado y ya no ha funcionado de la manera en que la que debería. Claro, pero acuérdense, no sé si, bueno, busquen, infórmense, cuando la ciudad de Lima que comenzaba a hablar de mudar a Santa Anita, el distrito de Santa Anita se oponía. Y Dios mío, pues no se puede gestionar una ciudad porque cada distrito de pacotilla pone trabas, ¿ya? Como si fuesen territorios independientes. Por eso Claro, es que en algunos trabajos, cuando el sinónimo de Lima es una ciudad fragmentada, ¿ya? Y claro, es por porque cada eso, alcalde vela por su distrito, o sea, por el como si bien de fuese su una ciudad distrito como si independiente. fuera su ciudad en una burbuja. Exacto, ¿ya? Y por eso cuando ustedes investiguen, traten de evitar caer en esa trampa, ¿no? Porque si no, no podemos estudiar el conjunto de la ciudad. ¿De acuerdo?
Claro, perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Pablo. La verdad Muy que bien. súper Gracias, interesante. Pablo. Pues que les vaya bien en su trabajo. Muchas Mil gracias. Que tenga gracias buen por día. tu tiempo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.